que se ha dado a raíz no solo de Odebrecht, sino de estos últimos acontecimientos políticos. Doctor Guillén, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, explíquenos un poquito la situación en este momento del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque creo que hay una suerte como de confusión entre qué cosas se está investigando y por qué se allana su domicilio. ¿Él tiene cuántos procesos, digamos, abiertos o en curso? De lo que recuerdo, él tiene por lo menos 4 investigaciones abiertas. ¿De acuerdo? El allanamiento de su casa y el impedimento de salida del país, entiendo, es por las empresas Westfield y First Capital, en relación a esos pagos que llegaron y los depósitos que hizo la empresa Odebrecht en esas empresas, una de ellas de su propiedad. Y esas medidas se han dictado en el desarrollo de esas investigaciones. En relación a las negociaciones, a los pagos del congresista Mamani para que cambie su voto o para que vote en determinado sentido, esa investigación todavía no se ha iniciado contra Pedro Pablo Kuczynski, contra el expresidente, en razón que por esos hechos tiene el beneficio del antejuicio constitucional a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Constitución. Por haber sido delitos comprendidos durante su función como presidente de la República. Exactamente, o sea, tiene 5 años. Ahí, entonces, lo que corresponde es que el Congreso le inicie el procedimiento establecido por los artículos 99 y 100 de la Constitución, el procedimiento de antejuicio, denuncia constitucional, se le levanta la inmunidad y, en consecuencia, la Fiscalía estaría habilitada también para investigarlo por estos últimos hechos. Sobre las decisiones que tomó cuando ya fuera ministro de Economía o jefe de Proinversión durante el gobierno de Toledo, ¿podría aplicarse prescripción? Que esa es otra cosa por la que Pedro Pablo Kuczynski tiene que responder, ¿no es cierto? Otro ámbito de consulta. Claro, hay que analizarlo detalladamente, la fecha de los hechos, los acontecimientos. La norma determina que si una persona comete un delito teniendo más de 65 años, se reducen los plazos de prescripción a la mitad. Pero por otro lado, también la norma establece que cuando se determina que es en perjuicio del patrimonio del Estado, se incrementa los plazos de prescripción. Entonces ahí hay que analizarlo con un balance. Hay que echar números, digamos. Hay que echar números con detenimiento y no está planteado ninguna excepción de prescripción ahora. Lo que estamos ahora son el inicio de investigaciones. O sea, que estamos en una etapa todavía bastante inicial. Sobre el lavado de activos, esa acusación se le plantearía por haber recibido dinero para la campaña por parte de Odebrecht, los $300.000 de los que habló Barata. Claro, ese es para la campaña electoral del 2011, a través de la señora Susana de la Puente, que sería supuestamente la intermediaria. Esa investigación es por lavado de activos. Y esa tipificación, que es también la que se les está, digamos, poniéndolo su mala heredia, tendría que ser igual para cualquier candidato que haya recibido plata de Odebrecht. Claro, porque el dinero que entregó para aportes de campaña la empresa Odebrecht es un dinero de procedencia ilícita, es un dinero proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas, del Departamento de Sobornos, es dinero proveniente de actos de corrupción. Y Odebrecht ha actuado en el Perú como una organización delictiva. Ahora, para que haya lavado, doctor Guillén, ayúdeme a comprender esto, no solo el origen tiene que ser ilegal, sino que además el lavado implica un retorno, ¿no es cierto? Yo limpio ese dinero para que vuelva vamos, nadie te regala plata, ni los narcotraficantes, ¿no es cierto? Y ese flujo de dinero regresa de manera legal o de manera, limpia, entre comillas, a quienes lo dieron. ¿Cuál sería el retorno en este caso? Que esa es la parte aparentemente de la cual cojearía esta tipificación. No es así. A ver. El delito antecedente, el delito precedente es los actos de corrupción que cometió la empresa Odebrecht a nivel internacional. Es una organización delictiva. ¿Y de dónde sale su caja negra, digamos, no? De esa caja negra aportan para la campaña electoral. Quienes reciben ese dinero realizan diversos actos: conversión, ocultamiento, traslado de dinero. Esos actos que se realiza con dinero ilícito constituyen lavado de activos. Y no es necesario que el dinero retorne de ninguna manera. El dinero se queda en beneficio del lavador. Entonces, en este caso, en mi concepto, se dan el delito antecedente, los actos de corrupción de parte de la empresa Odebrecht a nivel internacional, y ese dinero
recae en Departamento de Soborno, es entregado. La gran discusión, el gran debate en los juicios orales va a ser si quien recibe el dinero estaba en capacidad de conocer o no, o de intuir o no, que ese dinero era de procedencia ilícita. Por ejemplo, cosa que era muy fácil de determinar en el caso, por ejemplo, de los sobornos y la corrupción en el gobierno de Fujimori, porque que un funcionario del Estado o el asesor del presidente te entregue un montón de billetes en una maleta, claro. no, o sea, no hay forma de que eso tenga un origen legal, ¿no? Ahora, hay algunas preguntas. La situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuán delicada y compleja es? ¿Puede terminar preso? Se ha pedido impedimento de salida de país por 18 meses, pero porque todavía no enfrenta el caso de lavado de activos, que es el más duro para él y para todos los que sean. Claro, en lavado de activos estamos hablando de una penalidad de 8 o 15 años. De acuerdo. Yo no soy partidario de que se dicte por dictar prisión preventiva. Tiene que haber suficientes elementos de convicción, pero sobre todo tiene que haber peligro de evasión o de perturbación de la prueba. Tiene que haber un peligro de fuga. Solamente en cuanto al peligro procesal, estoy de acuerdo que se pueda dictar un mandato de prisión preventiva, como ha ocurrido con el señor Ollanta. A él se le atribuía haber comprado testigos en otra investigación. Y qué mayor conducta más grave que esa no existe. En consecuencia, en mi concepto, sí estuvo bien dictada. Ya había un antecedente que podía indicar que la persona iba a interferir en la justicia. Exactamente. La señora Naín no necesariamente. Tal vez a los dos, ponerles efectiva a los dos era un exceso, ¿no? En el caso del señor Ollanta sí lo tengo mucho más claro, ¿no? Por su conducta anterior, en otro proceso, en la compra de testigos, en el caso Madre Mía. De acuerdo. Entonces, sumando y restando, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, impedimento de salida del país va a tener, ¿no? Impedimento, yo creo que conforme avancen las investigaciones veremos su real participación en esto. Parece, indudablemente, que esto de la muralla china realmente no ha existido, sino que ha sido una puerta giratoria. Se ha convertido en un muro de Berlín que se va cayendo. El señor Kuczynski ha estado a ambos lados del mostrador y acá lo que tiene que probar la Fiscalía, que él, mientras desempeñó la función pública, favoreció los intereses de las empresas que anteriormente trabajó como consultor o como asesor. De acuerdo. ¿Es un exceso el allanamiento de las dos casas de Pedro Pablo Kuczynski en este momento de la investigación? No que no sea un procedimiento válido, pero no es, hay quienes han dicho es como prematuro, ¿no? O sea, el señor deja la presidencia y al día siguiente se meten a sus dos casas. No, tiene que ser de inmediato. Tiene que ser de inmediato. Porque los elementos de convicción, las pruebas pueden desaparecer, pueden ser destruidas, pueden ser mutiladas y en consecuencia la Fiscalía tiene que reaccionar. Si tiene información la Fiscalía que complementar, que recabar, Pedro Pablo Kuczynski tiene una actividad financiera muy intensa en diversas empresas a nivel mundial. En consecuencia, la Fiscalía ha considerado necesario recabar toda esa información. No hacerlo implicaría más bien negligencia de parte del Ministerio Público. ¿Ha sido oportuna esa diligencia? Se ha dicho que se espera que haya una independencia de poderes. El señor Vizcarra lo primero que ha dicho, y me pareció bastante sensato, es que no dio ninguna declaración ni opinión con respecto al allanamiento de moradas del señor Kuczynski. Le preguntaron y dijo, yo no voy a opinar. ¿Está garantizada la independencia? ¿La Fiscalía puede trabajar con libertad en este contexto que es difícil? Estamos hablando de expresidentes, de personas que han ocupado cargos muy importantes en nuestro país. Yo anhelo que la Fiscalía actúe siempre con independencia, con autonomía. Hay agrupaciones que causan intimidación, obviamente, y los fiscales son seres humanos que obviamente sienten, entiendo yo, pueden tener cierto temor de hacer algunas intervenciones, pero... ¿Quién infunde miedo? ¿Alan García? ¿Quién es el que asusta a los fiscales? No, yo hablo como organización política. El APRA obviamente tiene una presencia muy fuerte en el sistema judicial, no de ahora, sino de toda la vida, ¿no? Eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar. Entonces, alguien decía que incluso no necesitas ser filoaprista o aprista, sino que basta que hagas algo en contra del APRA como para que te crees problemas dentro de la institución, ¿no? Claro. Bueno, ahí eso es verdad. Es muy difícil tener algún tipo de actividad. Bueno, lo importante es que yo creo que existe... hay algo que no nos quiere decir, pero ya, le leemos entre líneas. Es complicado, o sea... Yo entiendo la independencia del doctor Sánchez, es un fiscal independiente, y espero que los fiscales
den su máximo esfuerzo, ¿no? Y trabajen de manera esmerada para que, y sin distingos, a todos se le debe aplicar la ley por igual. ¿Y a usted le parece que en eso se está trabajando sin distingos? Alguienes dicen, bueno, Susana Villarán tiene mucho más indicios y pruebas de su vínculo con Odebrecht y todavía no vemos nada. Bueno, está con impedimento de salida del país, es verdad, ¿no? Esa pregunta es fundamental. ¿Sabe por qué es este problema? Porque acá se han parcelado las investigaciones. Hay fiscales que investigan al señor García, otros están... Todo esto debió estar centralizado en un solo gran equipo, como en Brasil. En Brasil hay el gran equipo especial que investiga, está conformado por más de 100 procuradores que conocen de todos los actos de corrupción de todas las empresas brasileñas. O sea, acá lo han atomizado como si no tuvieran relación. Lo han atomizado y yo no sé, por ejemplo, qué fiscal investiga al señor García, qué fiscal investiga a la señora Villarán y ante quién responden. Entonces, eso genera que que la información esté dispersa. Es por eso que cuando Barata estuvo dispuesto a declarar y dio bastante información sobre aportes de campaña, lavado de activos, ahí debió estar el fiscal Hamilton Castro para preguntar sobre corrupción y lamentablemente no estuvo. Ahora, si analizamos las medidas que ha tomado Fiscalía hasta el momento, podemos decir que con el que se tiene más claro el caso, más pruebas, más es Toledo, ¿no? Con Toledo se ha cerrado el círculo. Porque esa fue una muy buena estrategia de la Fiscalía. De acuerdo. El señor Mayman ya había expresado su decisión de no acogerse a la colaboración eficaz, revirtió esa decisión, los fiscales lo convencieron y ha aportado no solamente información, sino ha entregado sobre todo documentos. O sea, a Toledo hay que falta más que nada traerlo para poder procesarlo. Digamos que el segundo en acercamiento, curiosamente, pareciera que es Pedro Pablo Kuczynski, porque es sobre el que se están tomando medidas inmediatas también, ¿no? También Ollantumala. Ollantumala ya concluyeron las pericias, las auditorías, hay desbalance patrimonial. Hay testimonios de Odebrecht, de Barata. Hay las pruebas de las agendas. Ese sería el segundo caso más documentado. Bastante más sólido. Veremos. Luego tenemos PPK y todavía el otro está en la nebulosa, ¿no? Keiko, hay muy poquito lo que se sabe. Keiko recién está empezando, pero está empezando bien. El fiscal José Domingo Pérez tiene una teoría del caso y él está diseñando, se nota que toda su estrategia va dirigida a cumplir los objetivos de su teoría. La doble contabilidad, los documentos, está probando él... La poca transparencia con respecto a determinados... O sea, sí, uno puede colaborar con una fiesta, pero tanta plata en una fiesta no parece creíble. Ahora, a Kenji se le ha citado como testigo para el caso justamente de los aportes de campaña y Kenji dice que él está dispuesto a ser testigo protegido. A ver, doctor Guillén, explíquenos qué es eso, porque eso no es un colaborador eficaz, tenemos entendido. Pero es curioso que el señor Kenji Fujimori, que afirma que conoce de hechos que ocurrieron en el 2010-2011, recién hoy día recobre la memoria y esté dispuesto a brindar información. Bueno, es curioso. Lo que pasa es que puede hacer un trato para cantar en el caso de Odebrecht y no ser acusado en el caso de la compra de congresistas. Bajo ningún punto de vista. Lo del delito que se ha cometido, que hemos visto todo en estos videos, es bastante contundente contra él. Acá lo que se ha visto no es del nivel de los Vladivideos de Montesinos, pero se acerca mucho. Sí, claro. Es compra de una función de congresista que cambie su voto. Es muy parecido a los tránsfugas y es tan grave que determinó la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski. O sea, y va a determinar el desafuero de Kenji y de los otros congresistas involucrados sin ninguna duda. Inevitablemente. Y ahí la Fiscalía se equivocó porque debió plantear de inmediato un proceso por flagrancia, por delito flagrante, y solicitar de inmediato el desafuero de los congresistas. No lo hicieron. Y ha preferido un procedimiento más largo y sujeto a la voluntad y la negociación del Congreso. Y eso es lo que está ocurriendo. Y entonces cuando Kenji dice quiero ser testigo protegido en el caso, que eso es lo que ha anunciado, porque dice que tiene información que va a hundir a su hermana y que va a demostrar quiénes son los verdaderos corruptos, ¿eso no lo beneficia en absoluto con respecto a los cargos que tiene que enfrentar? En lo absoluto. Lo que él estará diciendo seguramente es que él se va a acoger a una figura, algo así como una confesión sincera, va a decir toda la verdad. Pero él fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional, él formó parte de la dirección del partido Fuerza 2011. En consecuencia, si él conoce, en todo caso él debió informar de inmediato, no ahora. Y lo hace
dosificando la información y pretendiendo con eso entablar una negociación con su hermana, pero eso ya no está en manos de ellos dos. Esto ya está en manos de la justicia. Interesante porque hemos entrado, doctor Guillén, y con eso ya me gustaría ir cerrando, la entrevista está sumamente interesante e ilustrativa, porque estamos todos mareados con estos asuntos, pero hemos entrado a una especie de chantaje de unos a otros. Kenji dice, yo tengo información de mi hermana, ¿no es cierto?, que la va a hundir. El señor Mamani dice, yo tengo un video de PPK. Eso puede decirse así tan alegremente como diciendo, tengo escondido un par de zapatos nuevos. Me imagino que si alguien tiene una información de esa naturaleza, está obligado a entregarla. Eso es inaceptable. Mire usted el nivel de corrupción en la cual vivimos, en este lodazal, que un señor congresista se permita decir que tiene un video y no le da la gana de entregarlo. Sí, claro. Ha sido requerido. Además, poniendo condiciones, ¿no? Poniendo condiciones, que primero hable él. O sea, estamos en un caos absoluto. Esto ya no da para más. Entonces, esto tiene que cambiar. Felizmente que el procurador anticorrupción lo ha requerido. El doctor Enco, sí. Sí, ¿no? Para que entregue en 48, pero esa función le corresponde a la Fiscalía, porque quien dirige la investigación y quien es responsable de la investigación es el Ministerio Público. El procurador coadyuva, colabora. Pero el señor congresista Mamani está obligado a entregar toda la información que tiene. No puede estar dosificando y entregando videos de acuerdo a la situación política. Y es lo que le pasa a Kenji. Kenji ya dijo que tiene pruebas en contra de cómo se manejó el dinero en la campaña de su hermana. Ya dijo, pues y ahora lo tendrá que cantar, ¿no? Es una estrategia para desviar la atención, porque acá el hecho central es la contundencia de los videos. Es un hecho extremadamente grave donde se ve un grupo de congresistas. Si usted analiza detenidamente la declaración de Aragón, este funcionario de Sucamet, la declaración de Bienvenido Ramírez y de Bocángel, más lo del señor Yufra, es un cuadro... Además hace el link y empieza a encontrar a las personas efectivamente designadas en algunos puestos, ya está listo, otra vez se cerró el círculo. Está todo ahí puesto. Sí, para terminar, doctor Guillén, ¿se arrepiente de haber apoyado a Pedro Pablo Kuczynski de haber pedido que voten por Pedro Pablo Kuczynski cuando se enfrentaba a Keiko Fujimori? No, yo no conocía... En la política es el arte del engaño. Te muestran un producto muy bien envuelto. Yo no conocía de lo que el señor Pedro Pablo Kuczynski, en lo que estaba él involucrado. Yo lo hice por principios, yo defiendo una postura y no pido absolutamente nada a cambio. Eso nos queda muy claro. Y yo, haciendo una evaluación, consideré que era una posición dentro de una línea anticorrupción. Y que lo otro ya era la seguridad de cómo ellos habían actuado. En consecuencia, yo opté por eso, pero al igual como hice con el señor Ollantumala, yo ante una situación determinada, yo de inmediato salí a denunciar. No, sí, nos queda claro, por eso le preguntábamos si se arrepentía, le agradecemos muchísimo por lo ilustrativo, ya sabemos más o menos, ya tenemos un poco el mapa de los juicios, que es enmarañado, es complicado, y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que creo que estamos de acuerdo es que no se puede vivir en una época del chantaje, y si alguien tiene un delito que denunciar, que lo denuncie. No nos pueden pretender manipular. Así Eso es lo que están pretendiendo hacer. Y ya estamos todos un poco cansados de tanta manipulación y tanta mentira. Gracias, doctor Guillén. Nosotros vamos rápido a una pausa chiquitita y volvemos con nuestros invitados, Luis Daveliu y Fernando Vivas. Fernando debe estar amarretado.